Bueno, arrancamos. Habíamos dejado en distribución la clase pasada y nos queda bastante por ver. ¿Cuántas que son? Sí, que es la siguiente. Acá. No, la que sigue. Ah, bueno, no sé. Yo en realidad quería que volviéramos a esta un minuto, porque recuerden que el que está en equilibrio es el fármaco en su forma libre, no unido a proteínas plasmáticas. Habíamos dicho que eso era lo que estaba en equilibrio con todos los distintos compartimentos del organismo. Entonces, para poder definir volumen de distribución tenemos que tener en cuenta esto que yo les dije recién y lo definimos como un volumen de fluido aparente que se requeriría para contener la totalidad del fármaco que se encuentra en el organismo en la misma concentración que la medida en plasma. Y la fórmula es dosis por F, que es biodisponibilidad, que ya vamos a ver dentro de un rato cómo se calcula y cómo se determina un parámetro farmacocinético característico de cada fármaco sobre la concentración inicial. ¿Sí? ¿Por qué se llama o se dice que es un volumen de fluido aparente y es fundamental que eso lo entiendan y que esté implícito dentro de lo que es el concepto de volumen de distribución? Porque, como vimos en esta diapositiva anterior, si el fármaco que se administra en el organismo tiene una unión a proteínas de un determinado reservorio muy alta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese compartimento va a tener el equilibrio de fármaco unido a proteína o fármaco libre muy desplazado hacia allá. Entonces esto va a disminuir muchísimo. Y en definitiva, el equilibrio es el que, la concentración, mejor dicho, es la que se determina, es la plasmática, ¿sí? La concentración del parámetro que dijimos en este otro, ¿sí? En la plasmática. ¿Qué va a pasar con esto? Si acá hay un equilibrio muy bajo, acá la cantidad de fármaco también va a ser baja. Porque si todos los reservorios pasan lo mismo, la concentración va a ser baja. Por lo tanto, lo medido va a ser un parámetro muy bajo. Y el volumen de distribución en función de esta ecuación nos va a dar un volumen muy alto. Eso pasa con aquellos fármacos que se unen a proteínas de reservorio muy fuertemente. Por ejemplo, fármacos muy liposolubles. Entonces tienen volúmenes de distribución que no son acordes a los volúmenes de agua que están especificados y que se conocen en el organismo. Y ahora vendría esta otra diapositiva. Recuerden de fisiología que cada compartimento tenía un porcentaje determinado de agua y un volumen determinado. El volumen intracelular, el volumen extracelular, el volumen plasmático, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, si el fármaco se une en esos distintos compartimentos a proteínas con una alta afinidad, o sea que va a estar muy unida a proteínas plasmáticas, disminuye muchísimo el fármaco libre y por lo tanto disminuye la cantidad de fármaco libre también en el plasma. Y por eso los volúmenes de distribución son muy altos. Hay volúmenes de distribución de algunos fármacos que son mayores a 100 litros, que es imposible con el volumen de agua total que tenemos en el organismo. Pero eso indica que ese fármaco tiene una alta unión a proteínas tisulares o de distintos reservorios. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos un poquito al anterior. A ver si tengo que hacer algo. Una cosa que no llegamos a ver del otro día cuando vimos los distintos procesos, es que todos, no me acuerdo si se los dije o no, es que todos estos procesos, si es un componente sólido, la liberación, bueno, es en realidad es un poquito menos, pero todos estos, desde la absorción hasta la excreción, ocurren simultáneamente. ¿Está? O sea, no temporalmente uno puede decir que está ocurriendo principalmente, que está ocurriendo este y no este otro. Sí vamos a ver a lo largo de esta clase
que en función de la curva temporal que podamos ir armando, va a haber uno que predomine por sobre el otro. Pero no es que ocurre primero la absorción y la distribución no está ocurriendo, o que ocurre la distribución y no ocurre el resto de los procesos. ¿Estamos? O sea, a medida que el compuesto se va absorbiendo, si se administra por una vía distinta a la endovenosa, se va a ir distribuyendo e inmediatamente se va a ir metabolizando y excretando. ¿Está? Sí. ¿De qué? Porque es un volumen matemático que no es que no se condice con los volúmenes plasmáticos reales. Entonces, otra vez, si hay un fármaco que en un reservorio o en varios reservorios está muy altamente unido a proteínas plasmáticas, la cantidad de fármaco libre, esto es en un reservorio A, en un reservorio B, en distintos lugares, esto va a ser muy bajo. Entonces, la cantidad de fármaco libre que haya en plasma, que es lo que uno puede medir, la concentración plasmática para poder calcular el volumen de distribución, esta concentración va a ser baja, porque hay poca cantidad en el volumen plasmático que hay. ¿Está? Entonces, me da un volumen de distribución, que es un parámetro muy, muy alto. Entonces, por eso se lo llama volumen aparente, principalmente por estos compuestos. Aquellos que revelan, por ejemplo, aquellos compuestos que tienen alta afinidad por las proteínas plasmáticas, que yo les había dicho, si eran aniones orgánicos, era principalmente albúmina, si eran cationes orgánicos, es la alfa-glicoproteína ácida, van a tener el volumen de distribución que tengan, va a ser el volumen plasmático, porque es donde principalmente se unen. O sea, es un volumen aparente, sobre todo para aquellos que no representa ese número matemáticamente algo lógico que se corresponda con los volúmenes de agua del organismo. Uno diría, ¿cómo va a tener 300 litros de distribución, de volumen de distribución este fármaco? En realidad, eso quiere decir, cuando uno lo interpreta por un criterio del tipo farmacológico, que tiene una alta unión a distintos tejidos. Entonces eso tiene obviamente un montón de implicancias, porque ese compuesto va a estar mucho tiempo en el organismo, hasta que no se termine de depurar. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá era para recordarles las distintas cantidades de agua en los distintos compartimentos. Acá también hay otros volúmenes de distribución, como ejemplos en algunos de los compartimentos. Y ahí vamos a lo que habíamos visto para cada uno de los procesos anteriores, en realidad la absorción, qué factores influyen sobre la distribución. Bueno, como vimos, y para todos, van a influir las características fisicoquímicas del fármaco. Estaba bien. ¿Sí se ve? Ah, ¿viste? No sé si estoy presentando. Bueno, listo, volvemos entonces. Díganme ahora. Sí. ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿qué factores influyen? Como en todos los procesos, influyen las características fisicoquímicas del fármaco. El gasto cardíaco, porque recuerden que la distribución está comandada por la velocidad a la cual se va justamente a distribuir este compuesto en todo el organismo. O sea que el gasto cardíaco, o sea, lo que el corazón aporta para que esa velocidad se dé, es sumamente importante. Pacientes con gasto cardíaco alterado van a tener volúmenes de distribución alterados. O sea, a esos pacientes hay que darle un esquema de dosificación diferente a un paciente normal. Por otro lado, el flujo sanguíneo regional. Otra vez, el plasma y la circulación sanguínea es la base de la distribución de todos los compuestos. Nosotros particularmente hablamos de los fármacos, pero también
circulación regional, donde ese fármaco va a tener su blanco receptor, donde va a ejercer el efecto, es muy importante para cómo se distribuye, desde el endotelio vascular hacia la célula donde va a ejercer su efecto. Bueno, la permeabilidad capilar, que tiene que ver también con esto que estamos hablando, y la unión a proteínas plasmáticas. Cuanto más se unan a proteínas plasmáticas, va a tener obviamente un retraso, digamos, en lo que es el ingreso hacia la célula blanco. Pero puede haber otros procesos, como vamos a ver en la parte de eliminación, que se ven favorecidos justamente por esta unión a las proteínas plasmáticas. Una de las cosas que no podemos olvidar, que también lo vimos en el proceso de absorción, es que siempre que haya una coadministración de fármacos, puede ejercer, obviamente, una influencia sobre la distribución también. Entonces, por ejemplo, dos fármacos que se unen fuertemente a proteínas plasmáticas. No hablemos de reservorio, directamente dos fármacos que se unen fuertemente a albúmina. Uno en un 98%, otro en un 97%. ¿Qué va a pasar? Van a competir por esa albúmina. Entonces, va a haber uno que va a tener más afinidad por sobre el otro. Entonces, ese otro, el B, el fármaco B, va a ser el que va a estar en mayor cantidad libre en plasma. Entonces, eso cuando se tiene que dar un esquema de dosificación, hay que tenerlo en cuenta porque uno de los fármacos se podría administrar en dosis menores para obtener el efecto que se quiere terapéutico. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es importante, otro de los parámetros a tener en cuenta. Esto lo vamos a pasar rápido. ¿Qué sitios de depósitos o de reservorios? Unión a tejidos diversos, que pueden ser, fíjense que acá les dice, se acumulan en concentraciones mayores que en líquidos extracelulares y en sangre. Por ejemplo, la administración del antipalúdico quinacrina, donde la concentración del fármaco en el hígado puede ser cientos de veces mayor que la que hay en sangre. Y así tenemos con distintos componentes. Hay muchos ejemplos, no viene al caso que ustedes sepan los ejemplos, ni mucho menos, sí, esto que estamos hablando de cuáles pueden llegar a ser estos distintos tejidos de reservorios o sitios de depósito. Unión a tejido graso, que es muy importante, y unión a tejido óseo, que también es muy importante. Aquellos fármacos que se unen muy fuertemente a proteínas dentro de lo que es el tejido óseo, que también van a tener un volumen de distribución muy alto, van a estar por mucho tiempo en el organismo y se van a ir liberando de a poco a medida que el equilibrio entre la unión a las proteínas en el tejido va dando un poco de fármaco libre, que es el que se pone en equilibrio con el fármaco libre en plasma. ¿Sí? Pasamos estas también medio rápido. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de barreras de pasaje de fármacos, la única barrera en el organismo es la barrera hematoencefálica. ¿Sí? La mayoría de los fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Qué fármacos sí podrían atravesarla? ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Recuerden, vamos a leer, los fármacos tienen dos vías de acceso al sistema nervioso central. La mayoría no acceden a él, pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar, a través de la sangre, o acceder al sistema nervioso por difusión del líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Bueno, ¿qué tienen que atravesar? Membranas. Entonces, ¿cuáles serían aquellos fármacos que serían más fácilmente? Los liposolubles, los lipofílicos. Los gases, habíamos hablado en la clase anterior, los gases anestésicos, ¿está? Esos son fármacos que van a atravesar muy fácilmente el sistema nervioso central. Mientras que todos aquellos que sean o ácidos o aniones o bases orgánicas, se les va a dificultar porque requieren de una proteína transportadora para eso. No hay algunos mecanismos para ese transporte, pero no es muy llamativo en el sistema nervioso central. Y esto es una cuestión de, obviamente, de cuidar al sistema nervioso central de cualquier efecto exógeno, que no quiere decir que sea para el fármaco, para cualquier componente, ¿sí? Bueno, algunas de las características de estas que yo les estoy diciendo, que bueno, las sustancias poco o no ionizadas son las únicas que tienen libre acceso,
que hay algunos transportadores que pueden favorecer el pasaje de algunos fármacos a través de la barrera hematoencefálica, pero en general tengan en cuenta que es la única barrera del organismo que actúa como barrera, como tal, para el pasaje de fármacos de una membrana a otra. Mientras que la placenta, si bien también se la puede llegar a escuchar nombrar como barrera placentaria, en realidad el contacto que tiene la sangre materna con la sangre fetal es muy, muy directo. Entonces, la mayoría de los fármacos que estén en el torrente sanguíneo materno van a atravesar y van a llegar al feto a través de la placenta. ¿Sí? Por eso, en las embarazadas hay... bueno, los lactantes es otra cosa, pero por eso hay tanto criterio para poder llegar a un régimen de dosificación o de administrar un determinado fármaco, porque muchos de esos fármacos tienen distintos efectos sobre crecimiento fetal, entonces pueden generar distintas alteraciones que son muy serias, y por eso no cualquier fármaco se puede administrar a la embarazada. Bueno, acá otra vez, algunos criterios se los dejo para que lo lean, no es muy difícil. Cualquier cosa me consulta. Vamos a la eliminación. Entonces, habíamos visto la absorción, la clase pasada, la distribución y la eliminación, que recuerdan que eran estos dos parámetros, la suma de la metabolización y la excreción. Bien. Todo compuesto que ingresa, todo fármaco que ingresa, es y debe ser eliminado. La suma de las dos, como les decía recién. Vamos a ver primero la biotransformación, que la vamos a ver bastante rápido, porque esto ustedes lo deben haber visto muy bien en fisiología. ¿Sí? La metabolización. ¿Quién es el órgano que principalmente está involucrado en este proceso? El hígado. Las reacciones se caracterizan por dos sistemas de fase 1 y fase 2. Recuerden que las de fase 1 tenían determinadas reacciones químicas, como la oxidación, hidroxilación, desalquilación, etc. Mientras que las de fase 2 eran reacciones de conjugación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ese fármaco que llega al hígado se pone en contacto con las primeras enzimas de la fase 1, tiene algunas alteraciones y puede ser metabolizado por las enzimas de fase 2 para dar metabolitos que vamos a ver después, pueden ser activos o inactivos. ¿Está? Entonces esto hace que ya cambie la cantidad del fármaco libre con actividad biológica en plasma. Vamos rápido. Dentro de las enzimas de biotransformación, las principales de fase 1 eran los citocromos, ¿sí? Tienen una terminología en particular y se los aclaro en esta diapo para que la tengan, porque la clase que viene, que van a ver farmacogenómica, una de las principales alteraciones que hay en justamente mutaciones o alteraciones de las distintas isoenzimas de la fase 1, de las citocromos de la fase 1, es que hay distintas poblaciones que tienen mutaciones en estas isoenzimas y hacen que determinados fármacos sean mayormente metabolizados o menormente metabolizados. Y eso hace que se cambie el régimen de dosificación de ese tipo de individuos. ¿Estamos? Acá también, las de fase 1, ¿cuáles son? Además de las de CYP, en fase 1 tienen algunas otras, como epoxidasas, hidrolasas, aldehído deshidrogenasa, pero fíjense que principalmente son las citocromos. Y en las de fase 2 tienen las UGT, que son las glucuronidil transferasas, las sulfatasas, las glutatión transferasas, las NAT, las N-acetiltransferasas, que también son importantes. Bien. Vamos. Principalmente, ¿cuál es la reacción que va a ocurrir cuando el fármaco llega al hígado? La mayoritaria, por así decirlo, es que ocurra un proceso de inactivación. ¿Eso qué quiere decir? Que de la cantidad de fármaco, en este caso sería warfarina, que es un anticoagulante, que llega al hígado,
ya va a haber un porcentaje que se va a transformar en un metabolito que es inactivo. ¿Está? ¿Por qué ocurre esto? Si ustedes recuerdan de fisiología, las enzimas, o mejor dicho, las reacciones de biotransformación o metabolización se realizaban para poder hacer a los productos, a los metabolitos, más hidrofílicos y poderse eliminar más fácilmente. Bueno, con los fármacos es lo mismo. Estas reacciones se requieren para poder ser eliminados más fácilmente, ¿sí? Entonces, en este caso, un metabolito que es inactivo. Pero también hay casos en los que ocurre una activación. Si ocurre una activación, ¿qué quiere decir? Yo doy enalapril. Enalapril es un antihipertensivo muy utilizado, ¿sí? A través de las reacciones de fase 1 y o fase 2 pasa a enalaprilato. Y en realidad este es el compuesto bioactivo. O sea que yo sí o sí necesito de las enzimas de biotransformación para poder tener el efecto terapéutico del enalapril. Si un paciente tiene problemas en las enzimas de metabolización, va a tener baja concentración de este compuesto y no va a haber efecto. ¿Estamos? Entonces acá tenemos una activación. A estos fármacos a los cuales se le producen reacciones de metabolización o de biotransformación para poder dar un fármaco activo, se los llama profármaco. Es una sustancia biológicamente inactiva que es metabolizada en el organismo a una sustancia activa. ¿Sí? Puede ser metabolizada en cualquier lugar, el principal órgano, como dijeron antes ustedes, de metabolización es el hígado. ¿Sí? Otro caso es que el fármaco sea activo y que también dé productos de metabolización activos. Y es el caso del diazepam, que es una benzodiazepina, que se transforma en el metildiazepam y ambos son compuestos activos. Todo esto se tiene que tener en cuenta para saber qué dosis durante cuánto se administra el fármaco y durante cuánto tiempo. Porque fíjense que en este caso estamos sumando actividad. ¿Está? Y otro de los casos es donde el compuesto pasa de un compuesto activo a un compuesto tóxico. Porque este que habíamos visto acá arriba en realidad es la inactivación. Este metabolito que se forma, la hidroxicumarina, no tiene actividad farmacológica, pero tampoco tiene una actividad tóxica que se debiera eliminar rápidamente. En este ejemplo sí, y el ejemplo clásico es el paracetamol, que el compuesto que da como metabolito es una benzoquinona que es muy tóxica, se tiene que eliminar rápidamente. Estos serían los 4 grandes tipos de reacciones de biotransformación que pueden sufrir los fármacos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, por eso yo les digo de las alteraciones de las enzimas de biotransformación que van a tener que ver con interacciones o con en la farmacogenómica en determinadas especies. Bueno, ya que hablamos justamente de estas enzimas de biotransformación, tengamos en cuenta, y ustedes recordarán también de fisiología y de química biológica, que las enzimas pueden tener inductores e inhibidores. Los propios fármacos ejercen actividad de inductor y de inhibidor sobre las enzimas de biotransformación. O sea, otra vez, cuando se coadministran fármacos, uno puede ser que esté activando a las enzimas de citocromo y haga que esas, sin que le produzca particularmente a él ningún cambio en su metabolismo, porque su metabolismo cursa a través de otras, sí, y no la CYP que está, por ejemplo, estimulando. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a hacer? Que otro compuesto que a lo mejor se administre en el mismo momento sea más rápidamente metabolizado porque está inducida esa enzima, está estimulada, está activada, ¿sí? Entonces, los inductores aumentan la expresión de enzimas, aumentan la velocidad de reacción, disminuyen la disponibilidad de fármacos que se metabolizan por estos sistemas enzimáticos. Los inhibidores, por otro lado, disminuyen la velocidad de reacción de las enzimas de forma reversible, competitiva o de forma irreversible. Aumentan la disponibilidad de fármacos que se metabolizan por estos sistemas enzimáticos.
Muchas veces estas interacciones se pueden utilizar a favor de una terapia farmacológica, para a lo mejor lograr dar menor dosis de un determinado fármaco, ¿sí? Eso se puede, digamos, también se puede ver de esa situación. Bueno, acá algunos ejemplos, les marco por ejemplo donde la carbamazepina aumenta la biotransformación porque es una inductora del citocromo 1 a 2, y lo que ocurre es que al estimular al citocromo 1 a 2, lo que hace es aumentar la metabolización de uno de sus sustratos, que es la warfarina, perdón, el citocromo 2C9 en el ejemplo. Warfarina, entonces, ¿qué va a pasar? Se transforma, habíamos dicho, en un compuesto que es inactivo. Entonces, cuando se dé carbamazepina, que es un anticonvulsivante, junto con la warfarina, que es un anticoagulante, la warfarina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir su efecto anticoagulante, porque se va a biotransformar, a inactivar más rápidamente. ¿Y esto por qué es importante? Por ejemplo, ustedes, desde el punto de vista bioquímico, ustedes a ese paciente lo van a seguir a través de parámetros bioquímicos, uno de ellos es el RIN, ¿sí? Entonces van a ver que el RIN disminuye. El RIN tiene que estar, ya vamos a ver, cuando tengamos anticoagulantes, tiene que estar en un rango. Si es menor que ese rango, quiere decir que ese paciente no está anticoagulado, o sea que tiene riesgo de tener una trombosis. Si ese RIN está muy alto, ese paciente está muy anticoagulado y tiene riesgo de tener hemorragias. Entonces, cuando uno ve ese resultado como bioquímico, dice, uy, el paciente no debe estar tomando la medicación, el paciente hizo algún desarreglo en su esquema de dosificación. Y en realidad, habría que preguntarle a ese paciente, cuando se le toman los datos, antes de hacerse los estudios laboratorio, es qué otra medicación está tomando. Porque en este caso, el bioquímico tiene la información de que está tomando, además de la warfarina o el anticoagulante, un anticonvulsivante que actúa en la metabolización del anticoagulante, y por eso el RIN me está dando bajo. Entonces, cuando el bioquímico firma no solamente con el sombreado de que ese RIN está erróneo, sino con un criterio que ya le llega al médico diciendo, acá hay justamente una interacción de fármacos. ¿Qué se puede hacer? A lo mejor el paciente tiene que seguir tomando las medicaciones. Bueno, eso lo tendrá que ver el médico, obviamente que es el prescriptor, pero al menos el bioquímico ya tomó la connotación de por qué está ocurriendo. No es que el paciente no está llevando a cabo adecuadamente el tratamiento, ¿sí? Sino que hay una interacción de fármacos, simplemente. Bueno, hay de todos estos ejemplos, tanto de inductores como de inhibidores y de otros sustratos que son metabolizados por cada una de estas CYP, de estas enzimas, que van a estar alterados, ya sea si se aumenta o se disminuye la actividad enzimática. Lo lee, cualquier cosa me preguntan. Bueno, dentro de las vías de excreción, la principal vía de excreción es la vía renal. De hecho, todas las reacciones de metabolización que ocurren, como dijimos, principalmente en el hígado, hacen que los compuestos sean más hidrofílicos y más fácilmente eliminables a través del riñón. Otra de las vías de eliminación importante es la biliar, que también tiene un porcentaje importante de eliminación, y existen otras vías de eliminación, como puede ser la pulmonar, el sudor, la saliva, la leche, ¿sí? La leche, justamente por eso un bebé en edad lactante hay que tenerlo, hay que prestar atención, si hay que darle algo a la madre, porque la mayoría de los fármacos que la madre consuma van a llegar al bebé a través del consumo de leche materna. Bueno, siempre, fíjense que en todas las vías, ya vamos a ver, puede aparecer la interacción con otro fármaco. Bueno, como dijimos, la vía más importante es la vía de excreción renal. La importancia farmacológica disminuye si el fármaco es metabolizado o inactivado en su totalidad y solo se eliminan por el riñón los metabolitos inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les dije antes con el ejemplo de la warfarina. Si el fármaco
se biotransforma o metaboliza un compuesto inactivo, que haya alguna alteración en la eliminación renal no influye tanto, porque ese compuesto no es tóxico, solo es inactivo. Mientras que algunos fármacos, como los aminoglucósidos, que son antibióticos, no son inactivados por metabolismo y su velocidad de excreción renal constituye el principal factor determinante de la duración de su acción farmacológica. En estos casos se debe tener en cuenta especial cuidado en las alteraciones de la función renal. De hecho, los aminoglucósidos, uno de los efectos adversos más importantes que tienen es la nefrotoxicidad. Entonces, en esos pacientes se disminuye la cantidad de antibióticos a administrar. ¿Sí? Bueno, la excreción también, recordarán de fisiología. La excreción era la suma de 3 procesos diferentes en el riñón: filtración, secreción y reabsorción. ¿Sí? Cuanto más, recuerden, vamos al dibujito de la nefrona. Esta es la arteriola aferente. Esta es la arteriola eferente. Este era el glomérulo. ¿Se acuerdan? Y todo este sistema de segmentos eran los distintos segmentos del túbulo renal. ¿Se acuerdan que primero estaba el túbulo proximal, acá arriba el hueso ascendente de Henle, el túbulo distal al final? Y eso variaba, ¿por qué? Porque las distintas células que componen al túbulo van a variar en sus características. Cantidad de mitocondrias, si tienen vellosidades, los transportadores que tienen, y eso hace que la orina se vaya formando en una determinada característica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se dividía entre corteza y médula? ¿Está? Es todo así, al tenerlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se excreta? Lo que después va a llegar en definitiva a la orina. ¿Qué es? Justamente la suma de estos 3 procesos. Entonces, primero tenemos el de filtración. ¿Cuál es? Es el que ocurre cuando viene, para nuestro caso, el fármaco unido a proteínas plasmáticas, y el fármaco libre es el que va a filtrar. El fármaco unido a proteínas plasmáticas no filtra. ¿Qué es lo que pasa? El fármaco unido a proteínas plasmáticas a través de la arteria frente hacia los capilares peritubulares. Los capilares están por todos lados, a lo largo de todo el riñón. Entonces, este capilar peritubular es el que va a tener contacto con la célula, por ejemplo, del túbulo proximal, va a captar al fármaco, que a través de la membrana vasolateral y a través de proteínas de la membrana apical, el fármaco va a llevar a la muscular para poder ser eliminado. Ese proceso, recuerden, era el proceso de secreción. Además, podía haber proteínas en los distintos segmentos, en las distintas zonas del túbulo, que podían justamente hacer el proceso inverso, o sea, reabsorber ese fármaco y volverlo a llevar al endotelio capilar, al capilar peritubular. Y ese proceso es el de reabsorción. Por eso, estos dos van positivos en la cantidad excretada de compuesto y este es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso ocurre para todos los compuestos, inclusive los fármacos. ¿Sí? Bien. La mayoría de los fármacos tienen alta unión a proteínas plasmáticas y eso entonces, como dijimos, hace que muchos de estos fármacos se secreten. Los sistemas de secreción en riñón principalmente se localizan en el túbulo proximal. Y hay 2 grandes grupos, que está acá abajo, el sistema de secreción de aniones orgánicos y por otro lado el sistema de secreción de cationes orgánicos. Esa es por la característica físico-química que va a tener el compuesto. Recuerden que estos sistemas de secreción no
fueron hechos o creados para justamente eliminar fármacos, sino es para todos los compuestos, inclusive metabolitos de desecho de nuestro organismo. O sea que los fármacos, además de interaccionar con otros fármacos, si son coadministrados, también van a tener que interaccionar con metabolitos endógenos u otros metabolitos que también se tienen que eliminar de la misma manera. ¿Estamos? O sea que sería también otro sistema de interacción. Bueno, la reabsorción, rápido porque ya es retarde. Esto es algo muy importante. La modificación del pH de la orina puede modificar la velocidad de excreción de un fármaco. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les hice los equilibrios de desplazamiento para aquellos compuestos que eran aniones orgánicos o bases orgánicas? Eso lo podemos aplicar tanto en los sitios de absorción, habíamos dicho, en los sitios de distribución y en los sitios de eliminación. Y una de las cosas que se suele realizar para distintos procedimientos es para favorecer la eliminación de un dado fármaco o retener, al revés, a un determinado fármaco durante más tiempo en el organismo, es modificar el pH de la orina. Porque entonces de esa manera, recuerden que la forma en que se retenía el compuesto era, por ejemplo, tendría que tener el compuesto en la forma no ionizada para que atraviese la membrana y vuelva a sangre. Mientras que si yo quiero eliminar más compuestos, tendría que tratar de mantener el pH de manera tal que el compuesto que yo quiera eliminar, ya sea un ácido o una base, esté en su forma ionizada. ¿De acuerdo? ¿No es un vídeo que hemos hecho en la clase pasada? Para los ácidos y para las bases. ¿Sí? Si yo quiero retener el compuesto, voy a tener esta forma, no ionizada, para que atraviese la membrana y vuelva a sangre. Mientras que si es una base, va a ser este. Y por otro lado, si lo quiero eliminar, yo quiero que a la luz, ¿sí? A la luz tubular, llegue con carga. Entonces tengo que tener esto. Y en función de este equilibrio yo puedo saber si yo quiero esto, ¿cómo tendría que tener? Baja concentración de protones. Entonces eso ustedes lo pueden explicar de esa manera. Bien. Dentro de las proteínas transportadoras hay muchas proteínas que no solo, ya les había dicho, no solamente participan en la parte de eliminación o excreción, como les dije recién, sino también en la absorción, porque aparecen en muchos tejidos, principalmente en intestino, hígado, riñón y cerebro. Dentro de las proteínas que justamente son las encargadas de transportar a los fármacos o aniones o cationes orgánicos, están estos dos grupos, ABC y SLC, que son los principales, y todas estas proteínas lo que hacen justamente es favorecer el transporte o el pasaje del fármaco de un lado al otro de la membrana, ya sea en la o en la eliminación, en el proceso de eliminación. Que haya alteraciones acá también farmacogenómicas en determinadas poblaciones hace que haya alteración o en la absorción o en la eliminación. En el hígado, acá hay algunos ejemplos de cuáles son las proteínas que a través de la membrana sinusoidal lo que hacen es captar al fármaco y luego a través de la membrana canalicular lo secretan a la bilis. ¿Estamos? En el riñón, en este lado tenemos los transportadores de cationes orgánicos, los transportadores de aniones orgánicos, y lo mismo. Del lado vasolateral se captan a los fármacos. Cuando yo digo del lado vasolateral, el intercambio ¿con quién es? Con el capilar peritubular. Siempre el intercambio acá es con el fármaco que está en plasma. Entonces acá sería el capilar peritubular. Ingresa el fármaco a la célula y después pasa a la luz tubular, que era lo que yo les mostraba acá, a través de las proteínas en la membrana apical. Este es un ejemplo de cómo los distintos procesos de metabolización y excreción pueden conjugar
Entonces, un fármaco puede ser eliminado directamente como tal, o puede ser metabolizado a través de una vía o a través de más de una de las vías para luego ser excretado. O sea que muchas veces, y esto se ve sobre todo en el hígado, porque la mayoría de las proteínas de biotransformación están en el hígado, puede ocurrir que un mismo fármaco tenga todas las acciones de metabolización y ahí mismo también haya proteínas de secreción de esos metabolitos que se van produciendo. Lo pueden llegar a encontrar en otras veces como de fase 3. Es como más rebuscado, pero sería la suma de los dos procesos. Bueno, y acá vamos a hablar un poco de la importancia de estas interacciones, que yo les comentaba antes que las interacciones con fármacos muchas veces puede ser algo positivo dentro del régimen de dosificación de un determinado paciente. Las interacciones, ustedes vieron en farmacodinamia que hay distintos procesos cuando se dan dos fármacos, que hay antagonismos, ¿sí? Cuando un fármaco da un determinado efecto y el antagonista da el efecto opuesto, mientras que hay procesos de sinergismo donde los dos fármacos dan el mismo efecto, ¿sí? O potencian el mismo efecto. Esas interacciones también se pueden dividir en farmacocinéticas y farmacodinámicas. Si son farmacodinámicas, son aquellas que van a actuar sobre los blancos terapéuticos. Nosotros acá estamos hablando de aquellas interacciones donde justamente va a estar tocando algunos de los distintos procesos que provocan una alteración en el tránsito del fármaco a través del organismo. ¿Sí? Entonces, las interacciones farmacocinéticas son las que ocurren en los procesos que regulan el tránsito del fármaco, que son metabolización y excreción. Debido a la variabilidad individual de los procesos farmacocinéticos, sus repercusiones clínicas son difícilmente predecibles. Uno de los ejemplos es el antagonismo farmacocinético, y es cuando interactúan dos fármacos en la cual uno de ellos provoca un aumento de la velocidad o grado de eliminación. ¿Cuál podría ser? Cuando nosotros vimos antes los inductores de la CYP, habíamos visto que favorecía la degradación de la warfarina, que era el anticoagulante, y entonces disminuía el efecto anticoagulante. Ese sería un ejemplo de antagonismo farmacocinético. Por otro lado, tenemos el sinergismo de facilitación, que es la interacción entre dos fármacos en la cual uno de ellos provoca disminución de la velocidad o el grado de eliminación, o aumenta la velocidad o el grado de absorción. En este caso, uno de los ejemplos clásicos que se pueden dar es en los sistemas de eliminación. El Probenecid es un fármaco que se utiliza en la gota, un fármaco muy antiguo, y lo que hace es ser secretado a través de los transportadores de aniones orgánicos localizados en el túbulo proximal. Por otro lado, la penicilina es un antibiótico también muy utilizado que también se elimina a través de los transportadores de aniones orgánicos que están en la célula del túbulo proximal. ¿Qué se dio sin querer durante la Segunda Guerra Mundial, donde la penicilina se descubrió y se dio el auge y no había cantidad de penicilina para el uso que se requería para todos los soldados que estaban en la guerra? Que aquellos soldados que además de dar la penicilina tenían o estaban consumiendo Probenecid requerían de menos penicilina. ¿Por qué? Porque Probenecid y penicilina competían por las proteínas transportadoras. ¿Y quién ganaba? Probenecid. Por lo tanto, la penicilina estaba durante más tiempo en el organismo. Se dieron cuenta que con esa interacción, que sería un sinergismo porque estoy favoreciendo la acción del antibiótico penicilina, puedo dar menos penicilina y tener el mismo efecto terapéutico. ¿Estamos? Y eso se utilizó como una herramienta positiva, justamente, dentro de la terapia. Por eso se lo llama sinergismo de facilitación, bueno, es el ejemplo típico. Bueno, y lo que nos queda ver en el resto de la clase es justamente ver la parte matemática de la curva temporal de la concentración plasmática de un fármaco luego de la administración de una dosis única por vía oral. Si yo veo esta curva,
cuenta que no es otra vía característica. Les digo, que no es la vía endovenosa. ¿Qué era lo único que tenía de diferente la vía endovenosa respecto de las otras vías de administración que habíamos visto? Que no tiene absorción. Entonces, la curva de una administración por vía endovenosa, ¿cómo es? Empieza acá y uno lo extrapola, ¿sí? A la concentración cero. No hay proceso de absorción. Después en otra diapositiva vamos a ver bien la diferencia. Bueno, ahora vamos a ir punto por punto. Yo en la clase anterior les había comentado que para obtener un efecto terapéutico característico se requiere una concentración mínima. No es que a cualquier concentración se va a tener el efecto terapéutico, porque obviamente se requiere de la estimulación o el cambio de un umbral en el sistema para poder ver el efecto terapéutico. ¿Se acuerdan que habíamos visto el antagonista, yo les había dicho el antagonista no selectivo propranolol, que se usa como un antihipertensivo? Entonces se requiere una cantidad determinada para justamente antagonizar uno de los receptores beta-adrenérgicos y que después disminuya la presión arterial. ¿Sí? Bueno, esa concentración se llama concentración efectiva mínima. O concentración umbral también la pueden llegar a encontrar. Y se define de esa manera, es la concentración a partir de la cual se observa efecto terapéutico. Por debajo de esas concentraciones plasmáticas no se van a observar efectos terapéuticos. ¿Sí? Bien, por otro lado acá tenemos una concentración tóxica mínima. ¿Sí? Que es aquella a partir de la cual se empiezan a observar efectos no solo tóxicos, pueden ser adversos en la mayoría de la población, que es la que está acá arriba, concentración tóxica mínima. O sea que el rango donde hay que manejarse para las concentraciones plasmáticas que tiene que haber de un fármaco tiene que estar entre este valor y este valor. ¿Sí? Bien, a ese rango se lo llama ventana terapéutica. Ventana o rango terapéutico. Bueno, a partir del tiempo cero se administra una dosis del fármaco por vía oral. No va a haber efecto, va a ir subiendo la concentración, porque a medida que el fármaco se va absorbiendo, distribuyendo, metabolizando, empieza a subir la concentración del fármaco y va a llegar justamente al umbral donde se va a empezar a observar el efecto terapéutico, que en esta curva particular no está dibujado. Acá tenemos concentración plasmática en función del tiempo. Esta curva va a subir hasta que llegue ¿a qué? A una concentración máxima. En esa concentración máxima es donde se alcanza el efecto máximo para esa única dosis administrada. Que es lo que aparece ahí arriba, efecto máximo. Y va a llegar un momento en una única dosis donde empieza a decaer la concentración. ¿Por qué? Porque se está eliminando el fármaco. ¿Estamos? Va a llegar un momento donde llega otra vez al umbral de la concentración mínima efectiva, o sea que a partir de acá, todo el resto de las concentraciones que queden, de acá, este resto no va a haber efecto terapéutico. ¿Estamos? Bien. El tiempo hasta donde se empieza el efecto terapéutico se llama tiempo de latencia. Es el tiempo en el cual uno se le administra el fármaco y no se observa nada. Ese tiempo de latencia en la administración intravenosa no existe, ¿verdad? Porque el proceso de absorción no está. Por eso es inmediata la acción, en la vía intravenosa o endovenosa. Acá sí, ustedes saben que cualquiera debe haber tomado un ibuprofeno, ya hablamos del ibuprofeno de la clase pasada, es 20 minutos, media hora hasta que empiece a hacer efecto. Bueno, ese tiempo es el tiempo de latencia. Bien, y la duración del efecto es el tiempo, el rango de tiempo
entre que la concentración plasmática se encuentra por encima de la concentración efectiva mínima. ¿Sí? Esa es la duración del efecto. Sí. La duración del efecto, de la acción. Es el tiempo, fíjate, acá, sobre el eje de las X, es el tiempo por el cual, o durante el cual, el fármaco, perdón, sí, está bien, la concentración plasmática del fármaco, en realidad está por encima de la concentración efectiva mínima. Esa es la duración de acción. Bien. Y ahora vamos a cada uno de los procesos. Yo les dije que todos los procesos farmacocinéticos, como dice acá abajo, se llevan a cabo simultáneamente durante todo el curso temporal. Y eso está dado por la distribución rápida, la llegada rápida que tiene en nuestro organismo y que están en constante equilibrio dinámico todos los procesos. Pero cuando uno evalúa estas curvas, puede darle una predominancia a alguno de los procesos en el tiempo. Entonces, en la primera parte de la curva vamos a tener a los procesos de absorción y distribución predominantemente ellos como principales procesos. Si bien empieza a haber algo de eliminación, los que predominan son los procesos de absorción y distribución. Acá hay un error, tachen y pongan velocidad de eliminación. En lugar de distribución es velocidad de eliminación. O sea, cuando se observa el efecto máximo es cuando la velocidad de absorción es igual a la velocidad de eliminación. O sea, lo mismo que se absorbe es lo mismo que se elimina. Y es este punto donde se obtiene la concentración máxima, ¿sí? Sería esta la concentración máxima, y es donde se observa el efecto máximo. ¿Sí? Y la tercera parte de la curva es donde principalmente el proceso que mayor predomina es la eliminación. ¿Sí? Si bien sigue habiendo distribución, principalmente el proceso predominante es la eliminación. ¿Estamos? En esta gráfica es para que vean las diferencias entre las distintas vías de administración. Entonces dijimos, en la intravenosa tenemos solamente la última parte, que es la parte donde principalmente predomina la eliminación, sigue habiendo algo de distribución, y después tenemos algunos ejemplos de otra de las vías, intramuscular, oral y rectal. Entonces, fíjense que en la intramuscular, a la misma dosis administrada, voy a tener una concentración máxima más alta que con la vía oral, que con la vía rectal. ¿Por qué? Porque los procesos de absorción, a medida que vamos cambiando de vía, son más complejos. Entonces, tarda más en absorberse, tarda más en distribuirse, no llego a tener concentraciones máximas más elevadas. Eso lo puedo a obtener con, obviamente, la vía endovenosa que no tiene absorción y luego puede ser la vía intramuscular. ¿Estamos? Entonces, esto hace, o pueden leer las diferencias en los procesos principalmente de absorción en las distintas vías, que es la diferencia de las distintas vías, ¿está? La absorción. El resto de los procesos, tanto distribución, metabolización y eliminación, serían todos iguales para un mismo fármaco. ¿Vamos? Bien. Este es un ejemplo donde van variando algunas otras situaciones, entonces las curvas van cambiando en función de la situación en particular. Fíjense, administración de una dosis única por vía extravascular, o sea, no endovenosa, influencia de la disminución de 10 veces la constante de absorción, o sea, la constante de absorción dividido 10. Fíjense cómo disminuye la curva, esta es la curva original, la azul es la que disminuye porque la constante de absorción está disminuida. ¿Y qué es lo que se puede observar? Que las concentraciones máximas que se alcanzan son mucho menores, porque el proceso de absorción está mucho más lentificado en esta situación particular, cuando la constante de absorción está disminuida en un 10%. ¿Sí? ¿Me siguen? En este caso sería solamente eso. Las vías de eliminación se mantienen constantes. O sea, no habría ningún cambio.
Y por eso uno ve que en las gráficas las pendientes de esa parte de la curva no cambian, porque lo único que cambió fue el proceso de absorción. En el B, disminución de la dosis o la fracción de absorción a la mitad. O sea, la dosis o la fracción de absorción a la mitad. Respecto del rojo, que sería mal. Fíjense, aproximadamente la concentración máxima alcanzada es la mitad, porque justamente la dosis absorbida fue la mitad de lo que ocurría para la curva roja. ¿Vamos? En el C. Sí. En ese caso de eliminación. No, acá tampoco cambia. Es solo porque es una cuestión de cantidad respecto de la absorción, sería. Acá tampoco cambia la eliminación. En el C, una disminución a la mitad del aclaramiento. El aclaramiento, ya vamos a ver, es un parámetro farmacocinético que también se lo llama clearance o depuración o eliminación. Lo que nos dice acá es que hay una disminución a la mitad de ese parámetro. Entonces, fíjense, cuando ese parámetro disminuye a la mitad, ¿qué pasa acá? Aumenta la concentración máxima. Y en realidad acá las pendientes de absorción son iguales porque no cambió nada en la absorción. Lo que cambió o varió fue en la eliminación del fármaco. Por eso acá tenemos pendientes totalmente distintas. Y vamos a ver que una de las cosas importantes a tener en cuenta, que sería lo ideal para evaluar para todos fármacos, monitorización de fármacos, monitorización farmacocinética de fármacos, es muy importante el área bajo la curva. Fíjense que las áreas bajo las curvas, de todas estas curvas, son distintas para el proceso normal respecto del proceso patológico, del proceso alterado. ¿Está? Y eso tiene que ver con la cantidad de concentración de fármaco en el tiempo en el organismo. ¿Está? Fíjense que para el rojo, que la depuración o la eliminación se ve alterada, yo tengo, fíjense la cantidad, el área que tengo respecto del área del azul. Y es lógico, si la depuración o la eliminación está alterada, voy a tener mucha más concentración de fármaco durante más tiempo en el organismo. Sí. ¿Por qué es que se altera la eliminación? Puede haber un problema, una alteración de la función renal, por ejemplo. Pacientes con alteración de la función renal. Ese puede ser un ejemplo. ¿Sí? Bueno, y el último dice un aumento al doble del volumen de distribución. Entonces, fíjense, el volumen de distribución normal es el rojo, volumen de distribución por 2 es el azul. Entonces, ¿qué pasaba cuando el volumen de distribución era tan alto? Recuerden que el fármaco quedaba en los sitios de recepción. Entonces, en realidad, el fármaco libre queda durante mucho tiempo en el organismo a concentraciones mucho más bajas, porque la va eliminando de a poco. ¿Está? Entonces, por eso también las gráficas son tan distintas respecto del proceso normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos me pudieron seguir con estas curvas? Bien. La última curva sería que se distribuye de una forma, pero puede ser una forma de eliminación. Sí, también. Sí. Sí, si quisiéramos comparar distintas formas farmacéuticas, podría ser una de liberación prolongada a una de comprimido rápido. Eso, sí. Bien, para llegar a la parte matemática de toda esta cuestión, de esta gráfica de la curva temporal de la concentración plasmática del fármaco en el tiempo, hay que basarse en modelos. Ustedes saben, los modelos compartimentales. El modelo que principalmente se utiliza para explicar, para desarrollar, para investigar la farmacocinética es el modelo monocompartimental, que toma el organismo como un único compartimento al cual ingresan una cantidad de fármaco, una dosis por la biodisponibilidad, por una constante de absorción, se distribuye y está en el compartimiento y luego se elimina a través de una constante de eliminación, ¿sí? Este es el modelo que principalmente se utiliza. Después de ahí hay modelos matemáticos cada vez más complejos. El que le sigue es el bicompartimental, donde tenemos a dos compartimentos principales, CC, compartimento central, donde acá se localizan a los órganos con mayor irrigación, como es el riñón, el corazón, hígado y cerebro.
y compartimento periférico, el resto de los organismos. Se utilizan más que nada en investigación para determinados regímenes de dosificación donde a veces se pueden alterar algunos parámetros, pero el que vamos a utilizar nosotros y principalmente se utiliza es el monocompartimental. Como ustedes saben, dentro de estos modelos, y ya lo habrán visto también en farmacodinamia, hay que tener unos supuestos para poder llegar a la ecuación matemática que nos describa esa curva temporal. Entonces, se tiene en cuenta que el organismo está representado por un solo compartimiento de un volumen de distribución determinado, se aplica para ese fármaco obviamente, se aplica con rapidez una dosis de fármaco en el compartimiento único considerando este momento como el tiempo cero, el equilibrio de distribución del fármaco entre el tejido sanguíneo y otros fluidos corporales es instantáneo y se mantiene en todo el tiempo. La concentración plasmática del principio activo representa la concentración en todos los tejidos, ¿sí? Habíamos visto en el núcleo, yo lo había hecho antes, la concentración del fármaco libre es la concentración que se asume están en el resto de los tejidos. Al ser establecido rápidamente un estado de equilibrio entre la cantidad de fármaco en el organismo y la concentración plasmática del mismo, cualquier cambio en la concentración plasmática de este puede ser atribuido a la eliminación del principio activo y no a su distribución hacia otros tejidos. Y la pérdida o eliminación del fármaco del organismo se caracteriza por una constante de velocidad de primer orden representado por la letra K. Habíamos visto la KE. Entonces, ingresa una cantidad de fármaco, la QA es la cantidad de fármaco, en el compartimento, tiene un determinado volumen de distribución. Esa cantidad de fármaco en el volumen de distribución le va a dar una concentración plasmática, que eso lo van a ver cuando vean los problemas. Uno lo que siempre tiene de dato es la dosis. Recuerden que siempre dosis es cantidad. ¿Y uno cómo saca para después poder armar estas curvas concentración plasmática en función del tiempo? Tiene que conocer el volumen de distribución, que como yo les dije en la clase pasada, todos estos parámetros farmacocinéticos se conocen de los fármacos, están tabulados, entonces uno, en función de la dosis que se administra, el volumen de distribución donde se supone que se distribuye ese fármaco, calcula la concentración. Entonces de ahí se pueden armar estas curvas. Bueno, ¿cómo se modifica la concentración de fármaco en este compartimiento? Que representa el organismo y en función del tiempo. Recordemos que la concentración es homogénea, porque habíamos dicho que era un sistema monocompartimental y que es homogéneo e igual al plasmático. Esta velocidad, la velocidad de eliminación del fármaco, es una relación entre la derivada de la concentración respecto de la derivada del tiempo. Y en función de todos los supuestos de los cuales venimos hablando hasta ahora, se llega a que es igual a la menos KE, al opuesto de la constante de eliminación, por la concentración. Derivatizando esta ecuación, queda una ecuación ¿de qué tipo? Exponencial. ¿Sí? Porque la X sería la T. ¿Estamos? Fíjense que justamente es esta parte de la curva, y para aquellos compuestos que siguen cinética del orden 1, esa es la ecuación que los gobierna, ¿sí? Una exponencial. Estamos hablando de la distribución. Nos olvidamos de los procesos anteriores, o sea que si tuviésemos que hablar de la curva que vimos antes para el caso de una única dosis de vía oral, estamos viendo la última parte. Bien. ¿Cómo se representa gráficamente? Es justo lo que yo les tengo mostrada acá. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo podemos, en función de estos datos, uno está en el laboratorio, mide concentraciones plasmáticas a diferentes tiempos de un determinado fármaco y quiere saber de qué orden es la cinética de eliminación, si de orden 1 o de orden 0, que ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que se hace? Obtiene estos puntos, ¿sí? Y uno se da cuenta que le da la ecuación exponencial de este tipo, la gráfica
que justamente la justifica o la aclara es una ecuación exponencial. Si nosotros a esa ecuación exponencial le aplicamos logaritmo neperiano, obtenemos ahora una curva del tipo, una línea, se rectifica la curva. Exponencial se rectifica. Entonces, si cuando yo a los valores que obtuve de la concentración plasmática en el tiempo le aplico logaritmo neperiano, ¿y por qué neperiano? Para poder sacar la el exponencial, no puede ser cualquier logaritmo, tiene que ser logaritmo neperiano. Y ahora lo que yo dibujo en lugar de concentración plasmática es logaritmo de la concentración plasmática en función del tiempo. Esto es un valor constante y esto es la pendiente. ¿Sí? Entonces, de esa manera se confirma que la cinética de eliminación es de orden 1. La velocidad de eliminación depende de la cantidad de fármaco que hay en el organismo y es mayor cuando las concentraciones plasmáticas son elevadas que cuando son bajas. Se eliminan fracciones iguales por unidad de tiempo. Entonces, si yo tengo 1, elimino 0,5, si tengo 2, elimino 1. En proporción siempre es la misma cantidad de fármaco lo que se elimina. En el orden 0, la concentración de fármaco disminuye a un intervalo que ahora, ¿se acuerdan que en la otra, en el supuesto para el orden 1, era la derivada de la concentración respecto del tiempo igual a la menos KE por C? En este caso no depende de la concentración, solamente de la constante de eliminación. Entonces, cuando derivatizamos esa ecuación nos da concentración plasmática es igual a C0 menos KE por T. Por lo tanto, si yo tengo que determinar la concentración plasmática de un determinado fármaco en el tiempo y me da ya una línea, ¿de qué orden va a ser? C, directamente. ¿Está? Este es un ejemplo de algunos fármacos que tienen sistemas de saturación para la eliminación. En ese caso, a concentraciones más bajas, sigue una cinética de eliminación de orden 0. Cuando se saturan los sistemas de eliminación, se empieza a eliminar como una cinética de orden 1. ¿Sí? Son algunos casos en particulares. Esto ocurre, por ejemplo, con el alcohol. Cuando el alcohol satura, empieza a eliminarse una cantidad proporcional a la que ingresa, pero ya no se elimina todo lo que ingresa. Por eso ocurre lo que ocurre cuando hay exceso en la toma de alcohol. ¿Está? Porque los sistemas de eliminación están saturados. ¿Bien? Bueno. Seguimos con los parámetros farmacocinéticos. Volumen de distribución hasta ahora. Así que falta ver, en la clase anterior yo les había dicho que lo básico de los parámetros de farmacocinéticos que teníamos que ver eran tiempo de vida media, volumen de distribución, depuración y biodisponibilidad. Tiempo de vida media. Definición. Es el tiempo requerido para que la concentración plasmática del fármaco decaiga a la mitad de su valor. Y va a haber una diferencia si el fármaco se elimina a través de una cinética de orden 1 o de orden 0. Si es de orden 1, recuerden que esta es la gráfica que sigue, y el tiempo de vida media es el logaritmo neperiano de 2, que es este valor, dividido la constante de eliminación. Mientras que si es de orden 0, sigue esta ecuación, y el tiempo de vida media ahora depende de la concentración inicial. Fíjense que para los de orden 1 no depende de la concentración inicial. Es independiente. ¿Sí? Bueno, véanlo, el desarrollo matemático, cualquier cosa me preguntan. Acá lo que se hizo es, en lugar de poner la T, se puso el tiempo de vida media. Y como dijimos, el tiempo que se requiere para que la concentración decaiga a la mitad. Bien, la concentración plasmática. Volumen de distribución, lo vimos hoy. Así que es lo mismo. Esto ya lo vimos. Depuración o clearance. Esto ustedes lo saben en realidad. Es un parámetro farmacocinético muy importante, pero es un parámetro que ustedes lo evalúan o se ve en fisiología para la eliminación de compuestos. ¿Qué es la depuración? Es un volumen hipotético de plasma que queda libre de fármacos por unidad de tiempo. ¿Se acuerdan por qué es hipotético? Bueno,
suposición matemática. Es una suposición matemática, pero ¿por qué? Fisiológicamente, lo que está diciendo, ¿puede pasar? No se puede lograr completamente. En un lugar. Ustedes supónganse que yo tengo la vena, ¿sí? Yo no puedo decir, acá me queda la tabla de fármaco y acá me queda fármaco, acá me queda fármaco. O sea, eso es imposible. O sea, se llega a esa definición a través de los supuestos, sí, y todo, que se cumplen, pero por eso es un volumen hipotético de plasma. ¿Está? Para que uno tenga idea que eso es lo que representaría. Pero en realidad, cada vez que el fármaco pasa por el riñón y se va eliminando, cada vez va habiendo menos fármaco a lo largo de toda la circulación sanguínea. ¿Sí? Bueno, el clearance, ustedes también, se los paso medio recordando en fisiología que había un clearance que se llamaba sistémico, que era la sumatoria de todas las depuraciones de todos los órganos. ¿Lo vieron eso? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que principalmente cuál era el lugar donde se excretaban los fármacos o los compuestos? El riñón. Además estaba el hígado, los pulmones. Bueno, si yo tuviese que hablar de clearance sistémico, es la sumatoria de la eliminación de todos esos órganos. ¿Sí? Por ejemplo, clearance renal, clearance hepático, otros clearance. Ese sería el sistémico. Y después, ese clearance sistémico, que sería la sumatoria de la depuración de cada uno de los sistemas que depuran ese fármaco, se puede calcular como el volumen de distribución por la constante de eliminación. Parámetros que se tienen tabulados. ¿Sí? Y además el clearance se calcula experimentalmente de una manera más adecuada, porque esta es una aproximación matemática, la primera fórmula que les dije, a través de la dosis administrada por la biodisponibilidad sobre el área bajo la curva. Lo que estuvimos viendo antes, el área bajo la curva que queda representada. ¿Bien? Y el último parámetro, la biodisponibilidad, que es la fracción de dosis de fármaco administrada que alcanza su sitio de acción o un fluido biológico desde el cual tiene acceso a su sitio de acción. Por ejemplo, el plasma. ¿Sí? La biodisponibilidad tiene mucho que ver con el proceso de absorción y distribución. ¿Estamos? Para la vía endovenosa, la biodisponibilidad es 1, porque obviamente ya desde el lugar donde va a tener acceso a su sitio blanco, que es el plasma, ya está en el plasma. O sea que toda la fracción que se administró está en el torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Este grado de absorción representa un grado de absorción del fármaco, se encuentra representado por el área bajo la curva del gráfico de concentración plasmática versus tiempo. Entonces, ¿se acuerdan que para la oral era así? Esta era la endovenosa. Esta era la oral. Entonces, tiene que ver con el área bajo la curva que tienen las distintas vías. Esto no lo hice proporcional porque debería ser para una misma dosis, pero bueno, ahora veremos. Cuando el fármaco se administra por vía intravenosa, la totalidad de la dosis entra directamente a la circulación y por lo tanto la disponibilidad es 1. Para calcular la biodisponibilidad por otra vía, se relaciona el área bajo la curva obtenido al administrar una dosis de fármaco en la vía, por ejemplo la oral, con el que se obtiene al administrar la misma dosis por vía intravenosa. Entonces, fíjense, se calcula como el área bajo la curva problema, que sería la que es así porque es la vía oral, sobre el área bajo la curva endovenosa, que sería esta, por la dosis intravenosa sobre la dosis problema. ¿Y esto por qué aparece? Cuando las dosis no son iguales. Hay que hacer una corrección. Si las dosis no son iguales, hay que hacer una corrección. Y de ahí aparece la biodisponibilidad. La biodisponibilidad está en un rango entre 0 y 1. Cuanto más cerca a 1, mejor es la biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar más cantidad de fármaco activo al sitio blanco. ¿Estamos? Esta es una figura, un escaneo, hecho del
libro de Goodman, yo les dije que al final de todo, en Goodman y Gilman, aparecen los parámetros farmacocinéticos de todos los fármacos que se utilizan. Y acá les redondeé los 4 que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, esto es un poco para que retomemos de la clase anterior. Vimos que necesitábamos de los 4 parámetros farmacocinéticos para poder responder a las preguntas de cuándo se alcanza una concentración determinada, cuánto tiempo dura. Esa concentración plasmática efectiva del fármaco es la que se quiere alcanzar sin tener niveles tóxicos y de esta forma diseñar un régimen adecuado, logrando, como siempre, mayor beneficio que riesgo. Dentro de esos regímenes hay distintos regímenes de dosificación, que yo les vengo hablando bastante de esto. Entonces, para esto vamos a primero tener alguna serie de definiciones. Dosis, como dijimos hace un rato, es cantidad de fármaco. Entonces, dosis siempre lo tienen que asociar a gramos, miligramos, microgramos, nanogramos. Es cantidad, ¿sí? Dosis. Mientras que dosificación tiene que ver con la cantidad total de fármaco que debe administrarse durante un periodo de tiempo para producir un efecto deseado. Por ejemplo, una forma de dosificación de amoxicilina, que es un antibiótico muy utilizado, es un comprimido oral. Esa es la forma farmacéutica que tiene que aparecer en la dosificación. De 500 miligramos, esa es la dosis. Cada 8 horas, ese es el tiempo entre dosis, o TAO. La letra, ¿sí? TAO. Durante 10 días, ese es el tiempo total del tratamiento. Eso es un esquema de dosificación. Tiene que aparecer la forma farmacéutica, la dosis, la vía de administración, el tiempo entre dosis y el tiempo total de tratamiento. ¿La forma farmacéutica cuál es? Comprimido. La vía de administración oral. La otra forma farmacéutica que puede ser también por vía oral, podría haber sido cápsula, podría haber sido solución, suspensión, en ese caso estaría, no, se indica también con cantidad, no digo nada. ¿Estamos? Bien. Entonces, acá, la dosificación se define por forma farmacéutica, vía de administración, dosis, intervalo entre dosis, duración del tratamiento. Y acá tenemos 2 esquemas posibles de utilización. Es muy raro que se utilicen los esquemas de dosificación de dosis única, donde se da una única dosis, ¿sí? Es medio raro, puede llegar a ocurrir en determinadas situaciones, pero es medio raro. Las otras posibilidades que existen son estas 2, o dosis repetidas o dosis múltiples, ¿sí? Las dosis repetidas, ¿cuáles son? Las dosis repetidas son aquellas que alcanzan un pico cuando se administran y caen en el tiempo, y a lo mejor ahora la concentración efectiva mínima está por acá, o sea que hasta que no vuelva a dar otra dosis, no vuelvo a tener efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, fíjense, la administración de un fármaco luego de 5 semividas de una primera dosis, es decir, administrar una nueva dosis cuando ya no hay prácticamente concentración plasmática del fármaco. O sea, cuando decayó en un 95%. ¿Sí? ¿Me siguieron? La primera dosis, cuando cayó en un 95%, recién ahí se administra la segunda. Y a esto se le llama dosis repetidas. Mientras que en este otro esquema, el de dosis múltiples, no se llega a que pase 5 tiempos de vida media o que la dosis que se administró previamente se elimine en un 95%, sino que cuando ya bajó a la mitad, a lo mejor de la concentración anterior, se vuelva a dar una nueva dosis. Y por este esquema que se llama encerrucho. Y lo que en realidad se quiere es obtener esta curva hiperbólica donde se llega a la concentración de estado estacionario. Esta concentración de estado estacionario es una concentración que es efectiva en el tiempo y también es segura.
donde no van a aparecer efectos adversos. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a ir armando esas curvas. Otra de las cosas que es importante saber, porque estas son dosis repetidas, o sea que va a ser siempre la misma dosis. En este caso, que se van administrando nuevas dosis, a estas dosis se les llaman dosis de mantenimiento. Entonces vamos a definir lo que es una dosis de mantenimiento. Dosis que debe administrarse con una frecuencia determinada, tiempo entre dosis o TAO, para mantener el efecto terapéutico. Los medicamentos casi siempre se administran en una serie de dosis múltiples o por medio de goteo intravenoso continuo para conservar una concentración equilibrada y estable vinculada con la ventana terapéutica. El curso temporal de la concentración plasmática seguirá el siguiente patrón, lo que vimos en la anterior un poco más grande. En el estado estacionario, ¿sí?, que es cuando ya se alcanza el plató en la curva, se alcanza aproximadamente luego de 4 tiempos de vida media. El tiempo para alcanzarlo es independiente de la dosis administrada, o sea que ese tiempo de concentración en estado estacionario se alcanza luego de 4,32 tiempos de vida media, ahora lo vamos a hacer porque ese número, independientemente de la concentración que se haya administrado. Y eso tiene que ver con los procesos de eliminación del fármaco, del compuesto. ¿Sí? Lo que le dice acá en la curva azul es que si esto se estuviese administrando por goteo continuo, por vía endovenosa, esa sería la curva que uno podría obtener al determinar las concentraciones plasmáticas. En realidad, la curva que uno obtiene es esta otra, porque habitualmente las administraciones son por otras vías de la endovenosa, mayoritariamente la vía oral, que es una vía mucho más fácil para una de las ventajas que tiene para administrar, y entonces esta en realidad es la... ¿Estamos? Vamos a acá. Entonces, ¿por qué lo de los 4 tiempos de vida media? Este es el estado. Van a ver que en estas, para explicar la conformación de estas curvas, vamos a hacer siempre tablitas. Entonces, supongamos que la concentración inicial, perdón, acá, esto es entonces única, lo vamos a hacer entre paréntesis, pero acá siempre lo que ponemos es ¿sí? Supongamos que la concentración plasmática, no sé, gramos por litro, no importa, es 1. ¿Sí? Esto dijimos que es el tau, o sea que es el tiempo entre dosis. La mayoría de las veces el tiempo entre dosis es el que se utiliza igual al tiempo de vida media del fármaco. Entonces, cuando ponemos otra, que es el tiempo de vida media. Si yo doy una dosis única, cuando haya pasado un tiempo de vida media, ¿qué valor tengo? ¿Qué era el tiempo de vida media? El tiempo que se requería para... Ya, entonces, ¿qué concentración tengo? Si pasó un tiempo de vida media. 0,5. ¿Está? Entonces, acá, mi primer tau. Sí, vamos a poner así.
Entonces, en esta empecé en 1, ¿sí? Porque era la 0. Acá ahora tengo 0,5. Cuando haya pasado 2 tiempos de vida media, ¿cuánto voy a tener? La mitad de la mitad. Ahora 0,25. La mitad de la mitad, 0, 125. Y el otro voy a dar 0, 0,625. 0, 0. Y esto va a ir, bueno, por la escala que me queda acá, va a quedar asintótico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros a esto le hacemos al lado un porcentaje de la cantidad de fármaco que se va eliminando, ¿sí? Porcentaje de fármaco eliminado. ¿Cómo sería acá? ¿Acá cuánto se eliminó? Acá. Acá 0, perfecto. Acá 50. Acá 75, perfecto. Acá 87,5. Acá sería 23,75. Y acá 96,87. Fíjense que para que se elimine el 5% del fármaco mayor del 95%, tiene que haber pasado más de 4 tiempos de vida media. ¿Sí? Entonces, acá es donde nos daría esa curva para la de dosis única. ¿Estamos? Para que se elimine mayor del 95% del fármaco administrado en la única dosis, se requieren 4 tiempos de vida media. No importa qué fármaco sea o qué tiempo de vida media sea. Esto es para todos los fármacos. Esto que lo hicimos a través de tabla y que se puede hacer, se puede seguir gráficamente, también se puede hacer teniendo en cuenta la ecuación que gobierna ¿cómo haríamos acá? Yo representaría mi concentración actual, ¿cuál sería? Si yo quiero que haya 95% eliminado, acá tendría que haber 0,05. Esto sería 1 por E a la menos KE por... Y acá sería el tiempo. Lo que yo tengo que hacer ahora es, en función de lo que nosotros conocemos, que para la cinética 2 en 1, el tiempo de vida media es igual al logaritmo neperiano de 2 por KE, puedo simplificar. ¿Y cómo les parece que puedo simplificar? Logaritmo neperiano de 2 sobre el tiempo de vida media. Y yo acá, ¿qué quiero saber? El tiempo. ¿Qué es? ¿Cuántos tiempos de vida media? Entonces pongo X o N por tiempo de vida media. Este se va con este y de ahí sale el número que es 4,32. Entonces, para eliminar a un fármaco administrado luego de una dosis única en un porcentaje mayor al 95%, se requieren 4 tiempos de vida media de eliminación de ese fármaco. Eso obviamente va a variar en función del tiempo de vida media de cada compuesto. Hay tiempos de vida media de minutos, hay tiempos que son horas, hay tiempos que son días. ¿Ah? Pero para cada uno de esos fármacos son 4,32 tiempos de vida media. Y estoy trabajando en una concentración donde sigue la cinética de Ortel. De Ortel 1, exacto, porque esa es la ecuación a través de la cual, sí, yo tuve en cuenta toda la
Sí. trabaja mayores concentraciones, pasa a saturación, pasa a una cinética aeróbica. Ahí cambiaría. Tendría que esos tiempos de vida media Serían distintos porque el tiempo de vida media es distinto. Se calculaba como la concentración sobre 2KE. ¿Está bien? Esto es para cuando la cinética de eliminación es de orden 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, vamos a ver si llegamos. ¿Qué pasa? Esto es una única dosis. ¿Qué pasa ahora si hay una dosis múltiple? O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo empiezo con 1. Al primer grado y al primer tiempo de vida media tengo 0,5. Bueno, ahora acá me voy a hacer así. A ver. Ustedes, fíjense. Sigue siendo la concentración plasmática. Para el 0 tenemos. Pero para el tiempo de vida, cuando pasó un tiempo de vida media, la concentración inicial del fármaco va a ser 0,5, que era esa. Pero acá ya voy a dar otra dosis. Es como en el esquema que dijimos de la amoxicilina, cada 8 horas. Yo vuelvo a dar otra dosis. Entonces la dosis que yo di previamente me bajó a 0,5. Pero yo ahora vuelvo a dar uno más. O sea, que mi punto va a ir. ¿Está bien? Entonces yo qué es lo que tengo que hacer acá. Acordarme de al 0,5 sumarle 1. Entonces ahora, cuando hayan pasado 2 tiempos de vida media, ¿cuál es mi concentración inicial? Hay que tener en cuenta el 1,5. Entonces, tienen que tener en cuenta, sería 0,75. Entonces ahora me voy en la 2. 0,75. Y le sumo 1. Y ahí voy armando el esquemita que ustedes ven acá. No se tienen que olvidar de que va a ir haciendo un serruchito hasta que llegue a una especie de plató. Ven que acá todas las concentraciones quedan más o menos parecidas, donde se llega a la concentración de estado estacionario. Pero hay que tener en cuenta que en cada punto en estoy administrando una nueva dosis, que era la dosis de mantenimiento, que se acuerdan que antes la definimos. Ya estamos con eso. Bueno, ¿me siguieron entonces con eso? Trátenlo de hacer, en uno de los ejercicios que van a tener en la guía, va a ser hacer esta curva, pero con 2 taos distintos. Un tao que va a ser igual al tiempo de vida media, que va a ser este ejemplo, y otro tao donde el tao no va a ser igual al tiempo de vida media, que es el caso en el que, por ejemplo, el tiempo de vida media, lo vamos a hacer por acá, es igual a 8 horas, mientras que el tao es de 24 horas. Entonces ahí tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las concentraciones van a ir disminuyendo, pero yo no voy a dar la dosis acá, la voy a dar acá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si yo hago 1 a las 8 horas, ¿qué va a ser? 0,5, pero todavía no doy nada. A las 16 horas, ¿qué va a ser? 0,25, pero todavía no doy nada. A las 24 horas va a ser 0,125 horas, sí. Recién ahí doy 1 otra vez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esas curvas? Esas curvas suelen tener esta figura. ¿Qué les parece con estas curvas? Con respecto a estas más chiquitas. Después trátenlo de hacer ustedes, cualquier cosa nos consultan, cualquiera de los profes. ¿Qué les parece con estas curvas? ¿Qué puede haber? Partamos de la base que en esta curva temporal que hoy empezamos a ver, había 2 parámetros poblacionales muy importantes a tener en cuenta. La concentración efectiva mínima y la concentración mínima tóxica. Cuando los rangos son tan grandes entre las concentraciones mínimas y máximas, es mucho más probable de que haya inefectividad o toxicidad. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, después cuando les toque hacerlo en la tarea de aula, lo ven y cualquier cosa me consultan. Bueno, y voy rápido en lo último que les queda. ¿Cómo se calcula la dosis de mantenimiento teniendo en cuenta la velocidad de administración en el estado estacionario es igual a la de eliminación en estado estacionario? La ecuación
para calcular esa dosis es clearance por la concentración en estado estacionario, por tau sobre la biodisponibilidad. Y vieron que yo les estuve hablando acá de concentraciones, si bien uno trata de tener en cuenta la concentración en estado estacionario, el azul que ustedes ven acá, acá también se va dibujando dos hipérbolas que serían las de concentración máxima y las de concentración mínima. ¿Está bien? Bueno, estos son justamente los dos parámetros que en estado estacionario, o sea, acá, se pueden calcular esas dos concentraciones. ¿Sí? Son estas dos definiciones, para tenerlas en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Espero no habernos mareado, por eso es todo muy teórico. Sí. Los chicos, sí, esta clase se va a subir, porque la anterior no se subió. Está todo subido. No sé qué es lo que los Sí, tenemos subió la investigación. ¿Hasta cuánto hay tiempo? No, todavía no quiero la tarea de aula. Tranquilo. La idea es que, si ya la tienen disponible, la idea es que hagan la tarea de aula, vean bien y después hagan la ejercitación. No. Es lo que me preguntó tu compañera recién. No hay problema, va a quedar abierto. Recuerden que lo tienen que tener todo hecho y aprobado. Pero la idea es que lo hagan una vez que estudien, que no lo hagan por probar, que les sirva, que aprendan. Así que, si tienen la tarea esta semana, véanlo con los profes y después traten de hacer con un poquito de estudio, traten de hacer una actividad sincrónica. ¿Vamos? No hay problema. ¿Algo más? Son varias preguntas. Sí, no, la idea es que se complete toda. Bueno, porque yo voy a La idea es que se complete toda. Creo que las podés dejar en stand-by, ¿no es que? Sí, podés salir. Claro, podés salir y volver a entrar donde vos la dejaste. Claro, pero como no me explicaba tampoco si estaban bien, estaban mal, voy a salir. Bueno, pero no estamos compitiendo con los profes. Ustedes vayan haciendo. Sí. Bueno, chicos, buenísimo, ¿no? Por favor. Y yo no le... me quedó sin recarga. Bueno, otra de las cosas que no les dije. El libro clásico para farmacología es un manillino. Yo creo que se lo dije. Pero es un libro bastante complejo. De ahí para ustedes, Velázquez es un lindo libro como para tener apuntes o algo en particular. Cualquier cosa nos piden si les falta algún apunte o algún capítulo en particular. ¿Sí? Pero bueno, era eso. ¿Alguien? No, por favor. Sí, los horarios de nuestros días de aula, ¿son los que estaban en Bedelía al principio de cuatrimestre o son los que Porque hay una comisión, que es la comisión de los jueves, que en el campus está los jueves de 15 y 17. Sí, y ahora es de 14:30 a 16:30. De los martes. No, jueves. Y está... En el campus está, sí, en el campus está... En el campus dice jueves de 15 y 17. Sí, y en lugar de 15 a 17 es jueves de 14:30 a 16:30, porque ya arreglaron con la profe. Bueno. ¿Vos vas a ir a ese? Claro, porque... Dame tu nombre entonces. Porque hablé con otra profe que nos dio la otra clase, no con vos, la que nos dio la primera clase. Sí, Herminia. Que me dijo que me iba a avisar a la profe de esa comisión, que yo iba a ir a esa. A lo mejor la avisó, decime. ¿Cuál es tu Micaela nombre? Suárez. Listo, la aviso. Porque, bueno, cuando Pero yo pará, me diría que era de ¿sabes martes. qué? No tenés una binomio. Así, poneme tu mail acá. Le digo a Romina que te escriba.